Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, y al igual que el primer parcial, vamos a hacer las grabaciones para YouTube, ¿verdad? Todas las clases de esta hora. Solo que ahora va a ser en otra lista. Ya no va a ser la unidad 1. Yo les voy a pasar el enlace de la unidad 2 cuando la haga. El libro de texto para la unidad 2 ya se los eh, pasé por Telegram, creo que ya lo tenían en Teams y también creo que ya lo tienen en el campus virtual. Revisen el campus virtual a veces, de vez en cuando, no solo cuando vayan a hacer pruebas o tareas, también yo subo ahí archivitos, ¿verdad? Al campus virtual. Bien, entonces la unidad 2 o el capítulo 2 o la unidad 2 del libro de este parcial se refiere a razones trigonométricas. La unidad 2 vamos a ver tres secciones. En este caso sería la sección 2.1. Empezaríamos con la sección 2.1. El capítulo se llama razones trigonométricas, pero la sección 2.1 se llama ángulos y sus medidas. Antes hablamos de ángulos cuando en geometría, ¿verdad? Primero quiero mencionar eso, que el contenido que vimos en la unidad 1 se refiere al área de la matemática llamada geometría. El área de estudio de las matemáticas tienen varias áreas de estudio. La área que acabamos de ver se llama geometría. Ahora nos enfocaremos en el área llamada trigonometría. Todo lo que vayamos a ver en la segunda unidad y en la tercera unidad se refiere al área de la matemática llamada trigonometría. Y el primer tema que vamos a ver en trigonometría se llaman razones trigonométricas. Bien, ahora vamos a ver los ángulos, vamos a estudiar los ángulos desde la perspectiva trigonométrica. Antes habíamos estudiado los ángulos desde la perspectiva de la geometría. Entonces, para comenzar a estudiar los ángulos desde la perspectiva de la trigonometría, mencionemos estos dos puntos que tenemos en pantalla. Primer punto, antes de hablar de ángulos, es necesario hacer referencia a lo que es un sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, vamos a comenzar por estudiar qué es un sistema de coordenadas rectangulares. Seguramente han escuchado palabras como en sus clases de matemáticas en el colegio. Seguramente han escuchado palabras como plano real. Si no, tuvieron que haber escuchado palabras como plano cartesiano, si no, como plano de coordenadas o eh, sistemas de coordenadas rectangulares. Algunas de esas cuatro palabras tuvieron que haber escuchado. Las cuatro son lo mismo. Repasémoslas. Plano real, plano cartesiano, plano de coordenadas XY y sistemas de coordenadas rectangulares. Antes de continuar con qué significa cada una de estas cuatro palabras, recordemos que era plano. Plano es la unión de dos segmentos, ¿verdad? Segmentos, Los formamos ejes. un plano. Sí, formamos un plano. Todo eso sería un plano. Si solo tenemos un segmento, pues sería solamente un segmento. Sería esto no determina un plano. ¿Por qué no determina un plano? Porque son puntos
colineales. Para que determinarse un plano, debe haber un punto que no sea colineal. Entonces vamos a formar otra recta y ya formaríamos un plano. Ya tenemos 3 puntos no colineales. Obviamente ahí hay un montón de puntos, pero con 3 puntos que no sean colineales, forma un plano. Todo esto sería un plano. Obviamente es un plano infinito. Plano infinito. Nosotros vamos a estudiar el plano real. El plano real. Antes de avanzar con un plano real, enfoquémonos ahora en la palabra real. Primero nos enfocamos en la palabra plano. Ya sabemos que es un plano de geometría. Ahora, ¿qué se refiere cuando mencionamos la palabra real? Real se refiere a los números reales. Existen infinidades de números y los números tienen nombres. Por ejemplo, los números como el 1, el 2, el 3, el 4 y todos esos números se le llaman números naturales. ¿Por qué se le llaman números naturales? Porque, porque naturalmente los vemos. Por ejemplo, si ustedes ven un lápiz, dirían un lápiz. Dos lápices. El número que se menciona ahí es 2. Si ven 3 lápices, el número que se menciona ahí es 3. Naturalmente ustedes dicen las cosas. Naturalmente. Esos son números naturales. Si también llamados, perdón, también podemos incluir al 0, porque podemos decir que hay 0 objetos, 0 lápices. Un lápiz, 2 lápiz, 3 lápiz, 4 lápiz serían números naturales. Eh, Antes había mencionado solo los números 1, 2 y 3 sin incluir al 0. Estos números 1, 2 y 3, 4 y todos los demás que siguen tienen sus opuestos. Los opuestos son -1, -2, -3, -4 y así. El 0 no tiene opuesto. El 0 es el único número neutro, no tiene opuesto. Desde ahí sí hay números opuestos. Estos números opuestos normalmente solo es que le cambiamos el signo. Si el signo es negativo, entonces el número se llama número negativo. Si el signo es positivo, entonces se le llama número positivo. Existen infinidades de números. Ya les he mencionado 3 números ahorita. Los positivos, los negativos y los naturales. Existen los números, todos estos son un solo número. ¿Cómo se llaman ese grupo de números? El 0, los positivos y los negativos. Cero. Reales. No. Cero. Bueno, todo esto lo van a ver en álgebra, si es que ya no lo vieron, ¿verdad? Si lo vieron, ahí sí está complicado. Bien, se llaman números enteros. Si hay números enteros, hay números que no son enteros. En este caso se le llaman números fraccionarios. Ahora, hablemos un poco de los números fraccionarios. Los números fraccionarios son números que tienen decimales contables. Por ejemplo, un decimal finito, mejor dicho. Decimal finito. Un ejemplo de un decimal finito sería 1 entre 4. ¿Cuánto es 1 entre 4? No, mejor 3 0.25. entre 4. 3 entre 4 sería 0.75. Ajá. ¿Cuántos decimales hay? 0.2. Hay 2 decimales, ¿verdad? El 7 y el 5 son 2 decimales. 2 decimales. Eso es decimal finito, cuando ustedes pueden contarlos fácilmente. 2 decimales. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 en una calculadora? Entre 2, no tengo calculadora. 0.50. ¿De los puntos? Bueno, entonces voy a usar mi calculadora. Solo que me van a dar un chance. La raíz cuadrada de 2
dividido entre 2. 0.7, 0, 7, 1, 0, 6, 7, 8, 1, 1, 8, y no, y la memoria de mi celular ya no me da más números, pero continúa. Lic- Si ustedes lo hacen con lic- otra, Licenciado, dígame. pero ya ese último ejemplo que puso ahorita, disculpe que lo interrumpa, eso ya son irracionales, ¿verdad? Sí, 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 solo estoy explicando la diferencia entre números racionales y irracionales. Los dos son números decimales. Noten, 3/4 es 0.75 y raíz cuadrada de 2 entre 2 también son números decimales. Los dos son números decimales. De hecho, estos son números decimales. Pero hay decimales finitos y hay decimales infinitos. Cuando los decimales son infinitos, es como usted lo mencionó, se llaman números irracionales. ¿Qué es un número irracional entonces? Es cuando el decimal es infinito. ¿Qué es un número racional? Es cuando el decimal es finito. Finito. Eso lo debieron haber aprendido en álgebra, en 110, como le dicen. Entonces ya saben que hay dos tipos de números. Ahora, habíamos mencionado los dos números anteriores, los positivos, los negativos, los naturales y todo ese grupo llamado enteros. Están los enteros, están los fraccionarios, que es como 3/4. La combinación de los fraccionarios y los enteros se llaman números racionales. ¿Por qué los enteros se llaman números racionales si acabo de decir yo que los racionales son los que tienen decimal finito? ¿Por qué los enteros son decimales? Ve, ¿por qué los enteros son racionales? ¿Ustedes creen que el número, díganme un número entero cualquiera, ya sea negativo o positivo? Díganme un número entero cualquiera. El 28. ¿Cuál? Menos 28. Ajá, el 28. ¿Ustedes creen que el 28 es lo mismo que decir 28.0? Sí. Entonces es un decimal entero. Es un decimal finito. Es un decimal finito. O sea, los enteros se pueden convertir en decimales fácilmente, sin ningún problema. O se pueden convertir en fracción. El compañero mencionó el 28. Yo lo escribí como 28.0. Y si lo quiero en forma de fracción, ¿cuál sería? El doble 28 es 56, ¿verdad? 56 medios. Y yo les dije, y les acabo de decir que las fracciones son racionales. Entonces los enteros también son racionales. Porque los enteros se pueden escribir en forma de fracción y se pueden escribir en forma de decimal. Entonces, al final, todos estos números son números racionales, los enteros y las fracciones. Y los que tienen decimal infinito, cualquier número que tenga decimal infinito se llama número irracional. Por ejemplo, este número, 3/4 más raíz de 2 sobre 2, es un número racional o irracional. Irracional. ¿Por qué? Porque si ustedes suman los dos decimales, si ustedes sumasen 0.75 más 0.707, ¿cuánto les va a dar aproximadamente? Les va a dar, sumen 5 más 0, 5, sumen 7 más 7, 14, llevo una, 0 más 0, 0 más 1, 1, 1.45 y luego todos estos numeritos que aparecen aquí, que sería El número siempre va a ser 7, infinito. 1. Sí, siempre va a ser infinito, exacto. Entonces, por eso, esos dos números, la suma de un número racional más un número irracional, el resultado es un número irracional. Bien, entonces,
Al final, todos esos números que ven ustedes en pantalla se llaman números reales. ¿Qué son los números reales? Son los números racionales y los números irracionales. O los números reales es la suma de números irracionales más números racionales. Es la combinación, mejor dicho, no es la suma, es la combinación, porque puede ser multiplicación, puede ser división, puede ser suma, o puede ser resta, o puede ser potencia, o puede ser raíz cuadrada. Pues, perdón, puede ser radical. Es la combinación de todos los números. Bueno, no de todos los números, porque hay otros números, además de los reales. Entonces, mejor dicho, es la combinación de los números racionales y los irracionales. Así es más claro. Los números reales es la combinación de los números racionales e irracionales. Hay otros tipos de números, además de los reales. ¿Cómo se le llaman esos números? Los Imaginario. complejos imaginarios. Los imaginarios, también los complejos. Hay otros dos. Entonces serían, además de los reales, están los imaginarios y los complejos. No crean que los complejos y los imaginarios son iguales, son diferentes. Los imaginarios se parecen a los reales. Por ejemplo, 3/4. El número 3/4 es un número real. Un número imaginario, si yo lo quiero convertir a imaginario, solo le agrego una i. Y si lo quiero convertir a complejo, pues le sumo un real. Eso sería un complejo. Esto sería un imaginario y esto sería un real. Entonces un complejo es la suma de un imaginario más un real. Entonces además de los reales existen los imaginarios y además de los imaginarios existen los complejos. Todo eso se ve en álgebra. Lastimosamente, los números complejos ahora ya no se ve en álgebra. Ahora, cuando yo era estudiante, sí los vi. Y ustedes los van a ocupar en cálculo. De alguna u otra forma se los tienen que estudiar. Los tienen que estudiar hasta por su propia cuenta, si es posible. Bien, entonces de ahí viene el plano real. El plano real se refiere a que vamos a trabajar con números reales. Vamos en un plano real, vamos a usar números reales. Y al plano real también se le llama plano cartesiano. Creo que este es el nombre más usado, plano cartesiano, aunque no tengan ni la más mínima idea de lo que signifique cartesiano. Es más fácil saber explicar que es un plano real, pero es difícil explicar que es un plano cartesiano. O plano de coordenadas X y Y, aunque no sepan qué significa coordenadas X y Y. Pero creo que es más fácil saber qué es coordenadas X y Y a saber qué significa la palabra cartesiano. Y además de plano cartesiano y plano de coordenadas X y y además de plano real, también se le llama sistema de coordenadas rectangulares. Bien, el último, sistema de coordenadas rectangulares, menciona la palabra rectangular. Significa que hay un ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Dice, el sistema de coordenadas rectangulares, o el plano cartesiano, o el plano real, o el plano de coordenadas X y Y, se forma al tomar dos rectas reales. Ya definimos que es un plano real. Un plano es cuando hay dos rectas, y reales porque hay números reales. Recta real significa, bueno, recta ya saben de geometría, y real, pues acabo de explicarlo, ¿verdad? Que se trabaja con números reales. Una recta que contiene números reales. Y vamos a ocupar dos. Y vamos a formar un ángulo recto. Perpendicular significa un ángulo recto. De ahí viene el sistema de coordenadas rectangulares, porque se tiene que formar un ángulo recto entre dos rectas. Una recta la vamos a llamar, va a ser, perdón, horizontal, y la otra vertical. ¿Cómo es una recta horizontal? Pues es de esta forma. ¿Y cómo es una recta vertical? Pues es de esta otra forma. Y la unión de esas dos rectas tiene que formar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto.
Si eso es así, a esto llamémosle plano cartesiano. Eso es un plano cartesiano. Dos rectas. Recuerden que las rectas no tienen ni inicio y no tienen fin, ¿verdad? Entonces hay que agregarle flechitas. Si yo no le agrego flechitas en los ejercicios que resolvamos, no es que me haya equivocado, simplemente ya me acostumbré a no hacerle flechitas a los planos cartesianos porque no puedo hacer bien las flechitas, la verdad. Pero debería tener flechitas siempre. Los planos cartesianos tienen que tener flechitas porque un plano cartesiano son dos rectas y las rectas no tienen inicio y no tienen final. Obviamente hasta hay aplicaciones matemáticas que ya no usan las flechitas, pero no significa que no existan, ¿verdad? Siempre tienen que haber flechitas. Si no se usa, simplemente no es que no se deban de usar, ¿verdad? Simplemente no quisieron usarlo también, igual que yo. Yo ya dejé de usarlo. Pero ustedes practiquen primero usando las flechitas. Una vez que ya estén empapados de que es un plano cartesiano, pues hagan omisión de las flechitas, ¿verdad? Esas dos rectas, ahora ya no les vamos a decir rectas. Hoy va a ser la última vez que yo le digo rectas a esas dos rectas. Le vamos a llamar ejes. Creo que por eso les dejaron de dibujar flechitas, porque como les cambiaron el nombre, ahora se llama ejes, esas dos rectas. Entonces, si antes le decíamos recta horizontal y a la otra recta vertical, ahora le vamos a decir eje horizontal y eje vertical. Solo vamos a hablar de ejes cuando hablemos de planos cartesianos. Ejes puede ser muchas cosas. En física, ejes es una cosa. En matemática es otra cosa. En ingeniería, pues, supongo que ha de ser de varias, otra cosa diferente, ¿verdad? Bien, entonces un eje es una recta, solo que le cambiamos el nombre a la recta y le pusimos eje. Existen ejes horizontales y ejes existe un eje horizontal y un eje vertical. Donde se unen los dos ejes se llama origen. Origen. Y no es que se origina nada ahí, ¿verdad? Solo simplemente le quisieron poner ese nombre, origen. Bien. Al eje horizontal también se le llama eje X. Al eje horizontal también se le llama eje X. Al eje horizontal también se le llama eje de las abscisas. Abscisas, noten esta palabra extraña, ¿verdad? ABS, ABSC, abscisa. Ese es el eje horizontal de las abscisas. Y al eje vertical se le llama eje Y o eje de las ordenadas. Eje Y o eje de las ordenadas. Ese es el eje vertical. El de las abscisas es el eje horizontal y el de las ordenadas es el eje vertical. El eje X es el eje horizontal, el eje Y es el eje vertical. Siempre será así. Eso es un plano cartesiano. Tiene dos ejes, uno horizontal y uno vertical. Tiene dos ejes, uno eje X y uno eje Y. Tiene dos ejes, uno eje de las abscisas y otro eje de las ordenadas. Y esos dos ejes se unen en el origen. Se llama plano real porque vamos a trabajar con números reales. Bien, los ejes dividen el plano en 4 planos llamados cuadrantes. Este sería el primer plano o el primer cuadrante. Este sería el segundo plano o segundo cuadrante. Este sería el tercer plano, tercer cuadrante. Y este sería el cuarto plano, cuarto cuadrante. Noten que el primer cuadrante comienza ahí siempre. Y los demás van en contra de las manecillas del reloj.
el reloj corre para la derecha y miren que aquí esa flecha corre para la izquierda. Entonces, así se nombran los ejes. Primero ubiquen el primer cuadrante, perdón. Así se nombran los cuadrantes. Primero ubiquen el primer cuadrante y los demás en contra de las manecillas del reloj. Y siempre se usan los números romanos. Todo esto que estoy mencionando ahorita lo tienen que ver en álgebra o ya lo vieron en álgebra. Y álgebra no es que ahorita en 110 es álgebra. Sí es todo lo que ven en 110 es álgebra. Álgebra lo tuvieron que haber visto desde el colegio. Bien. Hay algo más sobre los planos cartesianos. Y es referente a los pares ordenados de números reales. Pares ordenados de números reales o simplemente pares ordenados, para no estar diciendo números reales. Ya sabemos que el plano es real, ya sabemos que las rectas son reales, entonces los pares ordenados también tienen que ser reales. Todo, cuando yo digo reales, no es que hay algo que es falso, no me refiero a eso, me refiero a que vamos a trabajar con números reales, nada más, a eso nada más me refiero. Si el plano es real, números reales. Recta real, números reales. Pares ordenados reales, pues números reales. Solo que par significa 2. Par significa 2. Vamos a trabajar con 2 números reales. El primer número le vamos a llamar X y al segundo número lo vamos a llamar Y. Y los vamos a se llaman ordenados, obviamente porque están ordenados en orden alfabético. ¿Quién es la primera letra entre X y Y? Pues es X. La segunda letra es Y. Están ordenados de esa forma. Ahora, yo se lo estoy mencionando de esta forma, que están ordenados en orden alfabético. Cuando ustedes vean álgebra, les van a decir que están ordenados porque hay una dependencia, hay una relación entre X y Y. Esa palabra de relación, úsenla como que fuese una dependencia, más que todo, una relación de dependencia. Sería algo así como, ¿qué relación de dependencia hay entre padre e hijo? Pues que el hijo depende del padre. ¿Qué relación de dependencia hay entre, no se me ocurren más ejemplos, pero hay varios ejemplos de relaciones de dependencia entre estudiantes y docentes. No es que el estudiante depende del docente, tampoco así, ¿verdad? Sino que el estudiante, ¿cómo podría ser ahí? No quiero decir que depende del docente, el estudiante, pero hay una relación de dependencia ahí. Y la X depende de la Y. En este caso sí, la X depende de la Y. Entonces, primero se pone lo que le puede pasar a la X. No, sería la Y depende de la X. La Y depende de la X. La X toma una posición y la Y tiene que hacer caso. La X toma una posición y la Y tiene que hacer caso. Solo por poner un ejemplo. Solo voy a poner una relación de dependencia ahorita. Si yo escribo esta relación de dependencia, lo que quiere decir esta relación de dependencia es que si la X toma una posición, ya sabemos que la X es un número real. Pueden decirme cualquier número real. Por ejemplo, 25. La X vale 25. La X toma la posición de 25. Significa que la Y va a tomar la posición de el triple de 25, que es 75. O sea, lo que le pase a la X, la Y se triplica.
lo que le suceda a la X, la Y se triplica. Si la X dice que quiere valer 2, entonces la Y se va a tener que triplicar y va a valer 6 por fuerza. Esa es una relación de dependencia. ¿Cómo se le llama esta relación de dependencia en álgebra? Función. 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 Eso también lo van a ver en álgebra. ¿Qué es una función? Es una relación de dependencia. Y hay muchas definiciones de función, pero esa es básicamente una. Es una relación de dependencia. Y es la más básica, la más común, una relación de dependencia. Una función, una relación de dependencia donde la X, donde la Y depende de la X. Donde la Y depende de la X. Bien, lo único que depende un estudiante de un docente, me quedé con eso del docente y el estudiante, es que lo que haga el estudiante en sus trabajos, pues el docente va a tomar una nota y una consideración al final, ¿verdad? Dependiendo de lo que haga el estudiante. Esa es la relación de dependencia, ¿verdad? No es que ustedes dependan del docente. Bien, a los pares ordenados, ya sabemos que son dos números reales que uno depende del otro. Ya sabemos eso. Ahorita lo acabamos de saber. Al primer número le habíamos dicho que era un número independiente y al segundo número habíamos dicho que era independiente. Pero también al primer número se le llama primer número o primer componente. Y al segundo número pues se le llama segundo número o simplemente segunda componente del par ordenado. Los pares ordenados tienen dos componentes, primera y segunda componente. La terna ordenada, cuando lo vean en cálculo 2, serían primera componente, segunda componente y tercera componente, ¿verdad? Ahí 2 dependen de 1. ¿Quién dependería de quién? La lógica. Z depende de Y y Y depende de Z. Z depende de Y y Z depende de X. Z depende de X y de Y, de dos números. O sea que Z no puede tomar, si antes yo les había dicho que Y se triplica a lo que le suceda a X, ahora Z le tendría que pasar, no es que solo se va a triplicar a lo que suceda a X, también se puede quintuplicar a lo que le pase a Y, y luego esas dos se pueden restar, o sea, es más complicado todavía. Pero es una relación de dependencia, porque depende. Un número depende de otros dos números. Es una relación de dependencia más complicada todavía, de hecho. Bien, no importa cómo sean las relaciones de dependencia, las primeras componentes siempre van a ser primeras componentes. Significa que el par ordenado X, Y no es lo mismo que decir Y, X. Una ya no está ordenado. En primer lugar, ya no estaría ordenado. Normalmente me dijeron que la X primero y la Y después, en orden alfabético. También me dijeron que la X es la primera componente, pero aquí veo que la Y es la primera componente. ¿Cómo es posible eso? Entonces, nunca un par ordenado X, Y va a ser igual al par ordenado Y, X. Nunca. Esto ya es otra relación de dependencia. Es una relación de dependencia muy diferente a este. Es como decir que el hijo depende del padre y que el padre dependa del hijo. Eso es falso. ¿O sí? A no ser que el hijo sea igual al padre, ¿verdad? Muy extraño eso, ¿verdad? Sí, Y en matemáticas también es bastante extraño eso. Porque eso vienen relaciones y funciones de 110. Sí, relaciones y funciones, eso es lo que se ve justamente. Yo lo estoy viendo como repaso en un día, en media hora. Y esto lo van a ver ustedes en una semana.
Es correcto. Bien, los pares ordenados se grafican en el plano real. Por eso se llama plano real, porque se usan números reales. Y en este caso se usan pares de números reales. Par significa dos. Se usan dos números reales, un número que se llama X y un número que se llama Y. Ese par ordenado también se le puede llamar punto, simplemente punto. De hecho, la gráfica es un punto. La gráfica es un punto. Aunque sean dos números que se usan, la gráfica simplemente es un punto, una traza de esa forma, un puntito. Y ese puntito está formado por dos números, un número que se llama X y un número que se llama y se dibuja en el plano o se dibuja en la recta. Aunque yo ya les dije que recta no sería el nombre, ¿verdad? Se le llamaría eje. Se puede dibujar el punto en el eje X o se puede dibujar en el eje Y o fuera del eje X y fuera del eje Y. O se puede dibujar en el origen. Ese punto se puede dibujar en cualquier parte del plano cartesiano. ¿Cómo se dibuja un punto? Bien, entonces dice que primero tracemos una recta vertical que corte a X, al número X, en el eje X. Obviamente el número X, eso es otra cosa del plano cartesiano, que los números X están en el eje X y los números Y están en el eje Y. La otra, si ustedes trazan una recta que corte al eje X, perdón, que corte al número X en el eje X y trazan otra recta que corte al eje Y en el número Y, y donde se unan esas dos rectas, la intersección, el punto de intersección de esas dos rectas va a ser el punto XY. Punto donde se unen esas dos rectas. Una recta va a ser vertical y otra horizontal. Cuando ustedes dibujen sus planos, van a notar cuál es la recta vertical y cuál es la horizontal. Ya les voy a decir, ya les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, solo repasemos un poco más. Habíamos dicho que tenía 4 cuadrantes, ¿verdad? Perdón, primero habíamos dicho que esto es un plano porque un plano está conformado por dos puntos colineales y uno que no es colineal. Todo esto entonces sería un plano, solo que este plano está dividido en 4 cuadrantes. Este sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. También habíamos dicho que las dos rectas se llaman ejes. Este se llama eje de las abscisas y este de aquí se llama eje de las ordenadas. Donde se unen los dos ejes, habíamos mencionado que se llama origen. Lo último que mencionamos es que este punto se traza buscando primero el valor de X. Recuerden que un punto tiene dos números. Un punto tiene dos números. Un punto llamado X y un número, perdón. Un número llamado X y un número llamado Y. Ubican al número X en el eje X. Ubican el número X en el eje X. No vayan a ubicar el número X en el eje Y. Y ubican el número Y en el eje Y. Bien, una vez que ubicaron el número X, trazan una recta. Ahora, ¿cómo trazar una recta que cruce o que toque el número X? Ustedes pueden decir que el mismo eje X es la recta porque el eje X toca el número X. Pero, ¿cómo vamos a graficar una recta? ¿Cómo vamos a graficar dos rectas que se crucen? Si ya sabemos que se cruzan en el origen, entonces no tiene sentido. Tienen que ser otras rectas. No vayan a trazar la misma recta. Si yo les digo que tracen una recta que cruce el número X, tiene que ser una recta vertical. En este caso ya no sería horizontal. Entonces trazo una recta vertical, pausada,
o punteada, como quieran decirle, preferiblemente pausada y preferiblemente que no se note, que yo no note esas rectas porque me van, si yo dibujo 10 puntos, me van a generar una cuadrícula ustedes aquí y yo no quiero, y me voy a enredar viendo cuadrículas. Bueno, a mí no, porque yo solo les voy a decir que grafiquen un punto nada más. Pero cuando lleven álgebra ustedes, o los que están llevando álgebra ahorita, 110, van a confundir a sus docentes dibujando muchas cuadrículas. Entonces traten de hacer una línea pausada lo más suave posible. Hagan un trazo suave. Y en el número Y, tracen otra recta. Obviamente pueden decir que la recta horizontal, la recta vertical, el eje Y, pero no tendría sentido. Tiene que ser una recta horizontal. Entonces trazan otra recta suave y donde se unen esas dos rectas suaves, el punto de intersección se llama punto XY. Ese punto donde se unen las dos rectas suaves, pausadas, se llama punto XY. Veamos el ejemplo, el punto 4. Analicemos el punto 4. El punto 4 es la unión del número. Bueno, primero veamos el punto 4. Está formado por dos puntos, por dos números. Recuerden, los puntos es la conformación de un par ordenado. Un par ¿de qué? Par de números. Entonces, un número se llama X y otro número se llama Y. ¿Quién sería X en ese par de números, en ese par ordenado? Sería 3. X sería 3 y Y sería -2. X se dibuja o se ubica en la recta X. Ahora bien, ¿dónde dibujo el punto 3 en el eje X o en la recta X? Entonces aquí es donde les voy a hablar algo más sobre los planos que se me olvidó mencionar. Primero, el origen divide el eje X en dos partes, eje X positivo y eje X negativo. El eje X positivo está a la derecha del origen y el eje X negativo está a la izquierda del origen. El origen divide el eje Y en dos números, en dos ejes, perdón. El eje Y positivo y el eje Y negativo. ¿Quién es el eje Y positivo? Son los que están arriba del origen y el eje Y negativo son los que están abajo del origen. Ubiquémonos solo en el eje X positivo. Ubiquémonos solo en el eje X positivo. Entonces nosotros vamos a dividir el eje X, vamos a dividirlo con rayitas con la misma distancia. La misma distancia significa que si ubiquémonos en este eje X que no está dividido todavía. No significa que si yo dibujo una rayita aquí, no voy a dibujar la otra rayita acá, ¿verdad? Tienen que tener las mismas distancias con el origen. Noten la distancia que hay aquí con esta otra. Son desproporcionales, tienen que ser proporcionales. Tienen que tener la misma distancia. En primer lugar, ¿cuánto es esa distancia? Pues no importa. No importa esa distancia, con tal que tenga la misma distancia. Si quieren hacer una distancia de 5 milímetros, está bien. Si la quieren hacer de 10 milímetros, también está bien. Si la quieren hacer de 7 milímetros, no importa. Con tal que tenga las mismas distancias. Entre rayita y rayita, ¿verdad? Entre división y división. Eso es muy importante. Una vez que ya tracen las rayitas y que tengan las mismas distancias, pueden agarrarla como gusten. Por ejemplo, ustedes pueden decir que la primera rayita vale 1, que la segunda rayita vale 2. Las pueden numerar como gusten, como ustedes quieran. Nadie les va a obligar a cómo las tienen que numerar. Yo puedo decir que la primera rayita vale 1, que la segunda rayita vale 2,
que la tercera rayita vale 3, la cuarta vale 4, y así, la quinta 5, la sexta 6, la séptima 7. Puedo decir esto. Alguien de ustedes puede decir que las quiere agarrar de 2 en 2, que las primeras 2 rayitas valen 1, que las segundas 2 rayitas valen 2, que las terceras 3 rayitas valen, ¿cómo es? Que la primera parejita de rayitas vale 1, que el segundo grupo de 2 rayitas vale 2, que el tercer grupo de rayitas vale 3, que el cuarto grupo de 2 rayitas vale 4. Así puede decir alguien. O puede decir que las agarra de 3 en 3, las rayitas. El primer grupo de 3 rayitas vale 1, el segundo grupo de 3 rayitas vale 2, el tercer grupo de 3 rayitas valdría 3. Así también puedes decirle. La numeración está a su criterio. Bien, ya saben numerar el eje X positivo. El eje X negativo se numera de la misma forma, solo que cambiándole el signo. O sea, el opuesto. Cambiarle el signo significa el opuesto. Agarran 3 grupos de rayitas. Ve, 3 rayitas en un grupo de 3 rayitas y le van a llamar -1. Agarran otro grupo de 3 rayitas y le van a llamar -2. Agarran otro grupo de 3 rayitas y le van a llamar -3. Así como hicieron en el eje X positivo, lo van a hacer en el eje X negativo. El opuesto a 2 es -2. El opuesto a -3, ¿quién sería? +3. El opuesto simplemente le cambian el signo. Ya les dije que si el signo es negativo, se llama número negativo. Y si el signo es positivo, pues se llama número positivo. Y si yo les digo el opuesto al número positivo 2, entonces ustedes tendrían que decir el número negativo 2. El opuesto al número negativo 1 sería el número positivo 1. Bien. Las rayitas que dividen al eje Y positivo no necesariamente tienen que tener el mismo espacio que las rayitas que dividen al eje X positivo. No necesariamente. Ustedes pueden hacerlo de más espacio, pero las rayitas del eje Y positivo sí tienen que tener el mismo espacio que las rayitas del eje Y negativo, eso sí. O sea, como que no existe el eje X positivo. ¿Qué significa eso? Que al eje Y positivo yo los puedo agarrar de 2 en 2 si quiero, y al eje X positivo los puedo agarrar de 3 en 3. Si los agarro de 3 en 3, yo digo que este vale 1 y que este valdría 2. Y si lo agarro de 2 en 2, diría que este vale 1 y luego que este vale 2 y luego que este vale 3. Porque no importa. Son independientes el eje Y. Si dibujan el eje Y, con que dibujen al eje X son independientes, pero al final sí hay una dependencia entre los dos, ¿verdad? Lo que le suceda a la X le va a suceder a la Y. Eso es lo que habíamos mencionado anteriormente. Pero ya cuando dibujemos, sí son un poco independientes. El eje Y se dibuja por aparte y se trata por aparte. Las divisiones son diferentes. Se los digo más que todo cuando quieran dibujar algo así, ¿ve? Por ejemplo, imagínense una relación de dependencia que diga Y igual a 10X. Significa que la X yo la puedo dividir de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahí dibujé las líneas desproporcionales, la distancia. 5, 6. Ya dibujé el eje X positivo. ¿Qué pasa si la X agarra el valor de 2? ¿Cuánto valdría la Y? 10 veces el valor de X. La Y vale 10 veces el valor de X. Si la X toma el valor de 2, la Y tendría que valer
20. ¿Y cómo ubico 20? No voy a dividir 1, 2, 3, 4. No puedo hacer eso. Entonces lo voy a agarrar de 10 en 10. Cada dos grupos lo voy a agarrar de 10 en 10. 10, 20, 30 y así. Noten que ya son independientes las divisiones, ¿verdad? Bien, una vez que ya sepan dividir los ejes, ahora empecemos a graficar. Ubiquémonos en el punto 4 de del segundo plano cartesiano. Habíamos mencionado que la X valdría 3 y que la Y valdría negativo 2. Ubiquemos X3, X igual a 3 en el eje X. Entonces nosotros vemos que aquí los agarraron de 4 en, no, de 2 en 2. El primer grupo de 2 vale 1, el segundo grupo vale 2, el tercer grupo valdría 3. Ya ubicamos X igual a 3 en el eje X. Entonces hacemos una recta que atraviese a X igual a 3 y no es el eje X. Tiene que ser una recta vertical, pausada. Ahora ubiquemos Y igual a negativo 2 en el eje Y. Este sí lo tengo bien ubicado aquí, ¿ves? En el eje Y, Y igual a negativo 2. Tras una recta ya no sería vertical, tendría que ser horizontal, pausada. Donde se unan esas dos rectas, ese punto donde, esa intersección donde se unen esas dos rectas pausadas, es el punto 4. Ese punto 4. Así se dibujan los puntos, entonces. Solo tracen dos rectas pausadas lo más suavecito posible. Cuando vean la unión, esa unión sí, trácenla bien fuerte, bien marcadita. Ese sería el punto 3, negativo 2. Bien, espero les haya servido este repaso de álgebra. Ahora, en lo que nos toca, lo que nos interesa a nosotros, la trigonometría. En trigonometría se habla de ángulos como una rotación de rayos. Antes sabíamos que de geometría, donde hay un punto inicial y un punto que no tiene final, la unión de eso se llama rayo. La unión de dos rayos forman un ángulo. Eso lo habíamos aprendido en geometría. Ahora, si uno de los rayos rota, digamos el rayo AC, si uno de los rayos rota significa moverse en forma circular, eso es rotar, como las manecillas del reloj, la segundera rota. Eso podría ser un rayo. O la minutera también rota. Y la de la hora también rota. Bueno, en los relojes análogos, ¿verdad? En los digitales pues son números, son diodos LED. Si uno de los rayos rota, entonces podemos medir un ángulo. ¿Qué tanto rotó? Eso que tanto rotó lo podemos medir con un transportador. Tal vez se acuerdan de cómo se usa el transportador, ¿verdad? Es algo así. Entonces, arriba mide 90 exacto y abajo mide 0. Entonces, un número que esté entre 90 y 0 podría ser 30. Entonces, ese ángulo rotó 30 grados. ¿Para dónde rotó? En contra de las manecillas del reloj. Como que el reloj va para atrás. Si rota a favor de las manecillas del reloj, el mismo 30, entonces decimos que este 30 es negativo. Entonces ahora sabemos que los ángulos pueden ser positivos y negativos. En geometría solo usábamos ángulos positivos, porque antes no nos interesa para dónde rotaba.
No, antes solo nos interesaba cuál era la abertura. La abertura era la misma. El ángulo ABC, CAB es lo mismo que el ángulo BCA. Antes decíamos eso porque solo nos interesaba la abertura. Ahora nos interesa para dónde rotó. Si rota a favor de las manecillas del reloj, decimos que el ángulo es negativo. Si rota en contra de las manecillas del reloj, decimos que el ángulo es positivo. Entonces, ahora ya sabemos que existen ángulos positivos y ángulos negativos y va a depender de la rotación de uno de sus lados. Donde termine el lado, se llama lado terminal. Donde inicie el lado, pues se llama lado inicial. Lado inicial es donde comienza la rotación y el lado terminal es donde termina la rotación. Ángulos coterminales es cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Entonces va a depender de la rotación. Noten que este ángulo de 30, digamos que alfa, el ángulo alfa mide 30, positivo o negativo. Positivo. Positivo porque rota en contra de las manecillas del reloj. Ahora, si a ese ángulo 30 lo vuelvo a rotar y le doy una vuelta completa, a modo que llegue otra vez al mismo lado terminal, entonces la vuelta completa mide 360 grados. La vuelta completa mide 360 grados. Entonces a esa vuelta completa la voy a llamar beta, ya no la voy a llamar alfa. Sería un ángulo beta. Sería el ángulo alfa más una vuelta completa que mide 360 grados. ¿Cuánto sería ese ángulo entonces? 390. Ajá. Entonces tenemos el ángulo 30 y el ángulo 390. Tienen la misma abertura, pero las rotaciones son diferentes. Una solo rotó 30 grados y la otra rotó 30 grados más una vuelta completa. Eso es un ángulo conterminal. Cuando tienen el mismo lado terminal, el mismo lado inicial, pero las rotaciones son diferentes. De tal manera que formen la misma abertura. Eso sí, la misma abertura tiene que formar. Pero con rotaciones diferentes. Significa que le dio una vuelta completa y volvió a quedar en el mismo lugar. Eso es un ángulo coterminal. Existen los negativos también, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que el ángulo alfa mide menos 30. ¿Cómo sería aquí? Vamos a ver. Menos 30. El ángulo alfa mide menos 30. ¿Cuál sería el ángulo alfa? Es que aquí creo que está mal numerado el lado inicial y el lado final. El ángulo menos 30 sería este para abajo, rotando para abajo, a favor de las manecillas del reloj. Olvídense eso de que dice lado terminal y lado inicial porque está mal dibujado. Ahora, el ángulo menos 30. ¿Cómo sería un ángulo coterminal si le doy dos vueltas? Sabiendo que una vuelta es menos 360. ¿Qué significa una vuelta de menos 360? ¿Qué significa una vuelta de 360? Que dio un giro en su propio eje. Una vuelta de 360 significa un giro en contra de las manecillas del reloj. Una vuelta completa, pero en contra de las manecillas del reloj. Y una vuelta de menos 360 grados, ¿qué significa? Giro Sería una completo vuelta a favor de las manecillas del reloj. Exacto, una vuelta completa a favor de las manecillas del reloj. Y menos 720, ¿qué sería? A favor del reloj, varias vueltas. Dos vueltas a favor de las manecillas del reloj. Y tres vueltas, ¿cuánto valdría?
1050. 1080. 1080 si es en contra de las manecillas del reloj y negativo 1080 si es a favor de las manecillas del reloj. Todos esos numeritos quiero que los manejen, pero como que fueran las tablas de multiplicar, suponiendo que se saben las tablas de multiplicar bien, ¿verdad? 360 significa una vuelta a favor de las manecillas del reloj, perdón, en contra de las manecillas del reloj. Menos 360, una vuelta completa a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si yo a este menos 30 grados le doy 2 vueltas completas, ¿cuánto sería el ángulo coterminal entonces? Sería menos 30 grados más menos 720 grados. ¿Qué significa menos 720 grados? 2 vueltas a favor de las manecillas del reloj. Entonces eso daría igual a menos 750. Este es un ángulo coterminal a menos 30. Tienen la misma abertura, aunque no lo crean, aunque parezca difícil de verlo, pero sí, tienen la misma abertura. Obviamente difícilmente podrán graficar con un transportador menos 750 grados. Al final solo es pura matemática. Solo tienen que restarles y sumarles las vueltas, a ver cuánto es exactamente. Al final a mí me interesa más el 30, el menos 30 que el menos 750. El menos 750 solo lo voy a usar para confundirlos. Pero yo quiero que aprendan a usar bien el menos 30 o el positivo 30. Si yo uso 390, solo es para confundirlos. Solo quiero que le quiten esa vuelta completa. A 390, quítenle 360 y el verdadero ángulo es 30. Si a menos 750 le restan 2 vueltas completas, entonces el verdadero ángulo es menos 30. Yo les voy a enseñar a usar bien el ángulo 30 y el ángulo menos 30, pero no les voy a enseñar, ustedes tienen que aprender, perdón, a usar bien el ángulo 390 y el ángulo menos 750. Viene siendo lo mismo que el ángulo 30 y el ángulo menos 30 respectivamente. Y está como la combinación de ambos. Si este vale 30, si el ángulo alfa vale 30, ¿cuánto valdría el ángulo beta si le doy una vuelta a favor de las manecillas del reloj? Sería 30 el ángulo original y algo a favor de las manecillas del reloj sería más o menos 360. Y eso es igual a si a 30 le resto 360. 330. Menos 330. Menos ¿verdad? 330. Ese sería el ángulo coterminal. Ahí es más complicado todavía, ¿eh? Cuando a un ángulo positivo yo lo roto dándole una vuelta completa a la favor de las manecillas del reloj a un ángulo positivo, entonces tendría que sumarle un ángulo negativo, algo así. Sería menos 330. Entonces ustedes tienen que saber a qué es equivalente este ángulo. Tiene la misma abertura, el ángulo menos 330 con 30, pero la pregunta es, si ustedes en el examen ven el ángulo menos 330 y yo no les he enseñado a usar bien el ángulo menos 330, entonces, ¿cuál sería la abertura equivalente a menos 330? Entonces, si le quieren quitar rotaciones, tienen que sumarle 360. Y si le quieren añadir rotaciones, pues tienen que restarle menos 360. En este caso, a menos 330 yo le sumaría 360 para que me dé el ángulo
real, la abertura real, que es la que yo vería con un transportador. Entonces a menos 330 le sumo 360, me da los 30 grados. Si a 750 yo quisiera encontrar el verdadero ángulo, ¿qué tengo que hacerle? ¿Sumarle o restarle 360? Si a 390 yo quisiera encontrar el verdadero ángulo, ¿cuál sería? ¿Qué tendría que hacerle? ¿Sumarle o restarle 360? Sumarlo. Si a 390 le sumo 360, se me hace más Restarle. grande. Entonces le tengo que restar. Restarle. Y si a menos 750 le sumo, se me hace más pequeño, ¿verdad? A menos 750 le sumo 360, se me va haciendo más pequeño. ¿Y cuánto es 700 negativo 750 más 360? Negativo 390. Negativo 390. Entonces, a ese negativo 390, ¿le sumo o le resto 360? Le vuelvo a sumar, ¿verdad? A negativo 390 le sumo a negativo 360, ¿y cuánto me queda? El ángulo. Negativo 30. Y el ángulo menos 30. Así van a sabiendo ustedes cuál es el verdadero, cuál es el ángulo coterminal que ustedes pueden usar. Si ustedes saben usar el ángulo negativo 750, pues úsenlo. Pero yo solo les voy a enseñar a usar el ángulo negativo 30 y el ángulo positivo 30, cómo se utilizan esos ángulos. Ahorita les estoy enseñando cuáles son los ángulos negativo 30 y positivo 30. El ángulo positivo 30 es cuando rota en contra de las manecillas del reloj y el ángulo negativo 30 es cuando rota a favor de las manecillas del reloj. Después les voy a enseñar qué hacer con ese ángulo 30 positivo y qué hacer con el ángulo 30 negativo. Esta clase de hoy solo se enfoca en conocer el ángulo 30 positivo y en conocer el ángulo 30 negativo y en conocer los ángulos coterminales. Bien. 30 es igual de especial que el de 45 grados, ¿va? ¿Mande? Sí, yo El les voy a ángulo enseñar a usar bien el 45. ¿Qué hacer con el ángulo de 45 grados? ¿Qué hacer con el ángulo de 60 grados? ¿Qué hacer con el ángulo de 90 grados? Pero el ángulo coterminal 300... ¿cuál sería el ángulo coterminal a 90? Cero. No, ¿se le suma 360 o se le resta 360? Recuerden que los coterminales es cuando le damos vueltas completas. Una vuelta completa, 2 vueltas completas, 3 vueltas completas. O sea, a este 90 yo le puedo sumar 360 o le puedo sumar 720 o le puedo sumar 1080. Si son 10 vueltas completas, ¿cuánto tendría que sumarle a 90? ¿Cuál sería el ángulo coterminal a 90? Escuchen bien la pregunta. ¿Cuál sería el ángulo coterminal a 90 si le sumo, si lo roto 10 veces completo? 3690. 3690. 3690. Y si lo roto 10 veces a favor de las manecillas del reloj. 3690 pero en negativo. No. Sería 90 3510. menos 3600. 3510. Exacto, 3510. Negativo. 3510 negativo. Todo eso son preguntas que no sé si se las pondrían en un examen, pero espero que les ayuden cuando analicen cosas ustedes. Es sencillo para lo que ponen en el examen. Yo les voy a enseñar cómo usar el ángulo 90, pero no les voy a enseñar cómo usar el ángulo 3690. Por ejemplo, si yo les digo, adelantándome un poco, ¿cuál es el coseno de 3690?
pero que lo escriban en papel, ¿cuánto es el coseno de 3690? Ustedes lo pueden calcular, lo pueden usar hacer el cálculo en la calculadora, pero en papel, ¿cómo trabajarían el ángulo 3690? Pues encuentren el ángulo coterminal. Solo réstenle 10 veces 3360. Solo resten menos 10 por 360. O 10 más, perdón, o más 10 por 360. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Hoy no va a dar la otra, ¿va? De 8 a 9. No, hoy sí hay tiempo suficiente para el segundo examen, no me preocupe. Está bueno, está bien. Gracias. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.